Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente en la biblioteca de Diomedes. Hoy, 1 de mayo, la lenta construcción histórica del Día Internacional de los Trabajadores y de la lucha por las 8 horas. Esta noche vamos a estar abordando algunos temas. Por ejemplo, en todos los países del mundo, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Por qué Estados Unidos es uno de los escasos países que no lo celebra? Ese punto, ver cómo se construyó esa lucha colectiva con tantos muertos para que la gente tuviera algún derecho. Detrás mío tengo una imagen que empieza de algún modo a contextualizar de qué estamos hablando. Siglo XIX fue un momento maravilloso en algunos aspectos. Una enorme revolución tecnológica. La tecnología había logrado realmente achicar el planeta, hacerlo más comunicable. Los inventos se sucedían uno tras otro. El dominio del hombre sobre la naturaleza estaba siendo una realidad palpable. Gran parte de lo que hoy en día nos sigue asombrando de la tecnología se originó en aquel momento. Pero en ese mismo contexto, las máquinas y en las minas de carbón, tú veías niños trabajando. Veías hombres y mujeres trabajando hasta 18 horas por día. Esa era la realidad social. Cuando Dickens muestra el espanto de este mundo, no era ciencia ficción, era tan solo lo que uno veía en las calles de Londres. Esto es importante decirlo al inicio, porque cuando abarquemos algunas de las luchas sociales, quizás sea casi normal tipificar de grupos minoritarios, violentistas, apresurados, alocados, que no estaban dando un tiempo para el diálogo. Hacía mucho tiempo que no había ningún diálogo. Y esa era la realidad social. Y esa era la realidad social de Europa occidental, de Estados Unidos. Y si bien es cierto que en América Latina había otro mecanismo distinto de capitalismo, mucho más extractivista, menos industrializado, la situación se repetía con otras luces. El hecho concreto es que pasada la mitad del siglo XIX, los diversos gremios, los diversos trabajadores empiezan a crecientemente soñar con lo que llamó la Primera Internacional. En Londres se reúnen delegados, no solamente de diversos segmentos de trabajadores, sino, maravillosamente, es la primera vez que se reúnen todas las líneas políticas que estaban debatiendo este tema. Ahí estaban, desde la línea marxista hasta la anarquista, desde la socialista utópica hasta todos los matices de lo que en otros momentos se va a estar llamando socialdemocracia. Tanto el príncipe Mikhail Bakunin como Carlos Marx van a ser quizás los dos grandes exponentes en ese contexto. La Primera Internacional define
cuáles van a ser la agenda, de algún modo, de la lucha social del movimiento obrero crecientemente organizado. También es cierto que en ese espacio se van a generar las primeras polémicas que van a tener una extraña clarividencia sobre lo que va a acontecer luego, en el siglo XX y hasta en el día de hoy. Porque desde Malatesta hasta Kropotkin, hasta Bakunin, cada uno de ellos estaba hablando de que la lucha de los trabajadores tenía que incluir, para empezar, a todos los trabajadores, pasando de la propia categoría de los sectores manufactureros, en un concepto de que todos esos trabajadores se tenían que organizar de algún modo, de un mecanismo federal, en consejos, y que tenían que luchar por la cracia. Esto es, una discusión radical del concepto del poder. No era viable un proyecto de emancipación si de algún modo manteníamos la estructura del Estado, que siempre iba a quedar en manos de los futuros dominadores. Del lado marxista, para decirlo en grandes líneas, había una concepción muy distinta, para empezar, de la historia. Había una lectura por el cual a esa sociedad futura comunista había que llegar, pero pasando por etapas. Una de las etapas implicaba, al menos, mantener el Estado y que ese Estado estuviese en manos del proletariado, lo que habitualmente se define como dictadura del proletariado. Bakunin no vacila en señalar que eso tan solo iba a implicar la dictadura de una burocracia, que se iba a olvidar muy rápidamente de los intereses iniciales que debía representar para convertirse en lo que en el siglo XX, en algún modo, desde Dilas en adelante, se llamó la nomenclatura. Los anarquistas tenían muy claro de que esa lucha no podía implicar transar con la figura del Estado, que el Estado siempre implicaba el ejercicio del poder de unos sobre otros, que era extremadamente difícil, por no decir imposible, democratizar radicalmente un Estado. Por ende, los anarquistas tenían muy claro de que la acción de liberación tenía que implicar el arrasamiento de ese Estado. Esto no es una disquisición teórica, sino que cuando, muy poco tiempo después, se genera la Comuna de París, que es quizás uno de los momentos claves de la historia del siglo XIX, toda esta discusión la vamos a ver en la práctica. ¿Qué fue la Comuna de París? Bueno, en 1871, de algún modo, termina, y del peor modo posible, el experimento de Napoleón III y su brillante idea de enfrentarse a Bismarck con la guerra franco-prusiana. Marx ya había dicho, en el prefacio de uno de sus textos, que es cierto que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia, la otra vez como comedia. ¿A qué se refería? Una cosa era Napoleón I y otra es Napoleón III. Napoleón III arrastra a una guerra a Francia en la que es aplastada
Y en ese proceso de destrucción de ese Estado que se había metido en una guerra, como todas las guerras, absolutamente cruel e innecesaria, París, increíblemente, en una situación de prácticamente vacío de poder, queda relegada su defensa a una guardia que había sido financiada por el propio pueblo parisino. Los cañones que defendían París no eran del Estado francés, habían sido producto de colectas populares para defender su ciudad. Cuando se acercan las tropas prusianas de Bismarck, esa comuna asume un programa social muy simple, pero que implicaba desde pensiones a las viudas hasta devolverle las máquinas a los obreros que habían visto sus equipos de trabajo empeñados. Desde cambiar la legislación de alquileres hasta anular las deudas que había sobre la clase trabajadora. Desde separar Iglesia y Estado. La Comuna duró 60 días. Un experimento en el que todos los matices del socialismo y el anarquismo estuvieron presentes. Por eso es que esta lucha absolutamente épica de la clase trabajadora es asumida habitualmente con mucho honor tanto por comunistas como por socialistas y anarquistas. Para hacerlo corto el tema, obviamente la Comuna fue aplastada en una de las represiones más sangrientas que uno puede imaginar, luego de una guerra que ya había sido una catástrofe para Francia. Más de 20.000 personas mueren defendiendo esa comuna. Por supuesto que si uno lee los historiadores de la época, lo que se registra es otra cosa. Es que ese pueblo en armas, organizado en asambleas, en la desesperación de haber sido cercado y de que no había posibilidad de negociación y de capitulación, incendiaron múltiples edificios y lugares que representaban el antiguo régimen. Entonces, Emilio Solá, por ejemplo, no vacila en decir que bueno, todos esos pirómanos debían ser fusilados sin mayor trámite. Y vaya si lo hicieron las tropas de represión. Cosa no tan menor, dentro de los tantos postulados de la Comuna, se incluía anular la guillotina. El hecho concreto es que la Comuna implicó por un instante testear en la peor situación posible alguna de las ideas de los anarquistas. ¿Qué pasaba si el pueblo se organizaba en consejos y deliberaba cada decisión? Aparentemente, si uno lee el libro de historia rápido, te va a decir que eso tan solo termina en un desastre y en una masacre. También podríamos contextualizarlo diciendo de que estaban desde el primer minuto cercados y en guerra, frente a tropas absolutamente más abrumadoramente mayoritarias y que los iban a aplastar porque no les iban a dar ninguna opción de tregua. El hecho concreto es que esta hecatombe marcó radicalmente las luchas sociales del siglo XIX. Tenemos por un lado de que estamos llegando a un contexto de sobreexplotación de la clase trabajadora, de luchas sociales que por primera vez
se está dando el precedente de que obreros y soldados se están uniendo en luchas espontáneas y que empiezan a surgir formas de organización intelectual para darle un proyecto a todo este enorme malestar social. Seguimos en breves instantes. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Muchas gracias por estar otra vez. Bien, en el primer bloque habíamos estado evaluando toda la larga marcha que había implicado la Primera Internacional, la Comuna de París, su represión y, de algún modo, habíamos visto cómo el movimiento popular se había fracturado indefectiblemente en un ala anarquista, en un ala marxista. Como toda clasificación, no hace a la verdad entera, porque había infinitos matices. Lo que sí es concreto es que en el proceso de las luchas sociales del siglo XIX, gran parte de los trabajadores europeos, en esos procesos de hambrunas y de represiones, buscaron en la emigración otros horizontes, muchas veces también para borrar sus antecedentes penales de las diversas policías europeas. Estados Unidos, en aquel momento, era evaluado, obviamente, como la gran frontera para ciudadanos europeos que trataban de forjar una nueva vida. Ese Estados Unidos supuestamente abierto, que preconizaba la libertad, demostró rápidamente que ahí sí se aplicaba el liberalismo en sus últimas consecuencias. Entonces, las jornadas laborales en Estados Unidos eran equivalentes a las de Europa. Las ciudades, por ejemplo, como en Chicago, eran motores industriales increíbles que funcionaban en esa extraña combinación de capital, trabajo, recursos naturales
innovaciones tecnológicas permanentes y una enorme sobreexplotación de su clase trabajadora. Crecientemente, tanto en Europa como en Estados Unidos, desde los albores del siglo XIX, había comenzado una dinámica social de buscar acortar la jornada laboral. Así surge la consigna de las 8 horas. Habitualmente, esta plataforma de reivindicación social lo único que despertó fue básicamente burlas. ¿Qué se piensan? ¿De que van a comer sin trabajar? Eso era lo que decían los editorialistas de los principales diarios norteamericanos cuando comenzó a surgir este debate. Insólitamente, también hay que definirlo, en 1868 hay una legislación que pasa el presidente Andrew Jackson para llevar efectivamente la jornada a 8 horas. Por una sutileza del sistema norteamericano, esa ley tenía que ser refrendada en los diversos estados. Cosa curiosa, la mayor parte de los estados obviamente no la refrendó, porque en realidad recién después que la persona trabajaba 18 horas, el Estado federal realmente tenía una ley que implicaba la posibilidad de ponerle un límite a la libertad del empresario en explotar a su trabajador durante 18 horas. Y era ponerle, en aquella época, algo que supongo que era mucho dinero, $25 de multa. Pero eso recién regía a partir de la 18ª hora de trabajo. Esa era la situación. Comienzan a surgir cada vez más movimientos que apuntan a generar una conciencia sobre este tema. Chicago, ya habíamos dicho, era uno de los principales cinturones industriales de Estados Unidos. En 1868 surge una serie de huelgas realmente importantes para ponerle fin a las jornadas de sobreexplotación. Habitualmente nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la expresión mártires de Chicago. La expresión surge porque luego de una serie de huelgas que eran torpedeadas sistemáticamente por esquiroles o carneros, como prefieran definirlo, un grupo de trabajadores muy importante tiene básicamente cercado una de las fábricas emblemáticas por la política de sobreexplotación, que se llama McCormick. Cuando cambia el turno y salen los carneros y o trabajadores esquiroles, los trabajadores en huelga se precipitan a reprenderlos. Estaba la policía. La policía reprime, hay muertos y decenas de heridos. Eso era el último fósforo que le faltaba a ese incendio social. La clase trabajadora pide audiencia con el alcalde y le piden permiso para una manifestación en High Market. Los oradores son íntegramente anarquistas. El discurso obviamente fue muy duro. La policía, a esas miles de personas, ya estaba pronta la represión. En algo que se sigue discutiendo hasta el día de hoy, estalla un artefacto explosivo
que mata un policía y hiere a varios, que es esta imagen que tengo detrás mío. Aullido social total de los medios de comunicación norteamericanos. Hay que ponerle un punto final a este tema. Son los malditos extranjeros que han envenenado al sano pueblo norteamericano. Son esas ideas foráneas las que nos están arruinando. Represión ya total contra ese movimiento anarquista. La lista de apresados es extensa, ahora la voy a leer porque vale la pena. El hecho concreto es que el clamor internacional frente a un juicio que ya se sabía de antemano cómo iba a quedar laudado fue increíble. Obviamente el sistema judicial norteamericano no lo escuchó. Por eso la sentencia de muerte cayó sobre lo que se definieron como los ideólogos de este evento, en un contexto en el que se llegó a justiciar incluso a personas que ni habían estado en esa plaza. Yo querría compartir, porque esto también es parte de la historia. George Engel era alemán, tenía 50 años y era tipógrafo. Cosa no menor, el primer sindicato que se arma en Uruguay, más o menos en esos mismos años, es el de los tipógrafos. Sindicato tradicionalmente detentado por el gremio anarquista. Adolf Fischer, también alemán, 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, que no estaba en el lugar e igual se entregó a la policía porque él no quería abandonar a sus compañeros a su suerte. August Vincent Theodor Spies, también alemán. Louis Link, alemán, 22 años. Todos ellos fueron ejecutados. Hay un texto de un latinoamericano que nos honra por múltiples razones, que es un texto de José Martí. José Martí, aparte de escritor y poeta, era periodista y estaba en Estados Unidos. Y él escribe así: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste. A propósito de su capucha, Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les baja las capuchas, luego bajo una señal, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancea una danza espantosa. Esta crónica, miren cómo cambian los tiempos, fue publicada en el diario La Nación de Buenos Aires, en el diario de Mitre. El hecho concreto es que la explotación era real, la represión era real, había una armazón teórica que explicaba por qué existía esto y mecanismos de lucha que iban, y por eso había rescatado esta historia de los tipógrafos, porque muchas veces los anarquistas eran lo que se llamaban anarquistas expropiadores y hacían actos reñidos con la ley y hacían robos. Y ese dinero sistemáticamente iba
a imprentas clandestinas para comprar papel, para comprar tinta, para publicar sus panfletos, sus libros, sus diarios. Porque lo que es deslumbrante es que una de las páginas más hermosas que tiene la historia del anarquismo fue que su prédica estuvo absolutamente centrada en el proceso educativo. Fueron los primeros que realmente soñaron con una escuela libre. Aquí detrás hay una imagen uruguaya. Esta gente está siendo arengada por Florencio Sánchez. El del Canillita, mi hijo el doctor, cartas de un flojo. Florencio Sánchez fue uno de los rostros visibles del anarquismo en el Río de la Plata. Fue uno de los tantos que cuestionó cómo se administraba el poder en forma de misericordia sobre las clases trabajadoras. Si uno lee las dos carillas del desalojo, vuelve a pensar sobre la legislación en este país de los alquileres y varias legislaciones más. Claro que esto que acabo de decir no hubiese sido suscrito por los anarquistas. ¿Por qué? Porque los anarquistas, como ya habíamos visto en el debate entre Bakunin y Marx, básicamente nada esperaban de las legislaciones. Eran rotundamente conscientes que eran nuevas trampas. Es por eso que muchas veces, mientras que las diversas corrientes marxistas creían en la organización centralizada de un poder y a organizar partidos políticos y que esos partidos políticos tuviesen representación parlamentaria y que de esos lugares cambiaran ciertas condiciones sociales en forma inmediata, los anarquistas descreían de todo ese proceso. Todo esto tiene una implicancia increíble en nuestra historia y en lo que fue la forja de la legislación social de este país. Volvemos en breves instantes, entonces, a partir de Valle y las 8 horas. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender?
Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Muchas gracias por estar nuevamente. Bloque previo, habíamos estado revisando de algún modo los presupuestos básicos del anarquismo, del impacto que ha tenido en el proceso de organización de la clase trabajadora y de su llegada a América. En primera instancia habíamos evaluado el impacto que había tenido en Estados Unidos y del propio listado de los martes de Chicago queda rotundamente claro el peso que tenían los inmigrantes, que habían traído los desarrollos teóricos y las prácticas de luchas sociales de Europa. En América del Sur, la situación de explotación era la misma, pero el sistema era, cosa interesante, muy distinto. Europa, Estados Unidos, de algún modo eran las grandes fábricas del momento. Estos países, los latinoamericanos, tenían desde la época de la colonia española un modelo rotundamente extractivista de lo que hoy en día se llaman commodities. Y antiguamente, cuando yo tenía pelo, eran materias primas. Por ende, la cantidad de fábricas que había eran relativamente escasas y no tan numerosa la planilla de obreros. Lo que sí había era una ingente clase trabajadora en diversos otros rubros. Es interesante, con los procesos migratorios al Uruguay, estaban, entre otros, marcados por italianos, españoles, que sí habían tenido profundos contactos con la tradición anarquista. Por ende, en el Río de la Plata, alguien como Malatesta era un nombre que significaba mucho para la tradición de las luchas obreras. Cuando estoy viendo esta imagen, no puedo dejar de olvidar que el señor Lombroso, que fue la persona que armó la teoría que los delincuentes tienen determinadas características raciales y fisionómicas, hizo un manual ilustrado con el rostro de ladrones, asesinos, perversos, y obviamente el capítulo final estaba dedicado a recrear el rostro de los principales teóricos del anarquismo. Entonces, en el libro de Lombroso, uno puede encontrar representado a Malatesta, a Kropotkin, a Bakunin, no como teóricos, no como intelectuales, no como luchadores sociales, sino como delincuentes, porque era así como eran vistos por el sistema. Bien, el hecho concreto es que en el Río de la Plata, desde 1870, el anarquismo, en su faceta anarcosindical, había lentamente marcado una senda de lucha. Habíamos visto el rol que habían tenido intelectuales, como por ejemplo Florencio Sánchez. Habitualmente, tenemos muy marcado el concepto de que Uruguay ha sido una excepción en legislación social. Y vaya si lo ha sido. Porque cuando arrancamos en el primer bloque, ¿a qué nos referíamos? De que hoy en Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora.
En Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, la fecha está cambiada para que nadie, en términos colectivos, guarde la memoria de los mártires de Chicago. Entonces, cuando uno ve aspectos que son parte de nuestra historia, como es el diálogo de Valle con los huelguistas representados por un poeta, Ángel Falco, uno dice, bueno, ok, en esta tierra hubo espacios alternativos distintos. También es cierto que las luchas obreras, por supuesto que existieron, por supuesto que antecedieron al régimen vallista y por supuesto que tuvieron decenas de muertos. Y eso también es la historia. Pero mucho más interesante quizás, para contar toda la historia, es que a un año de la batalla de Massoyer, ya estaba hablando de 1905, dos legisladores jóvenes del Partido Nacional, Roxlo y Herrera, presentan en Uruguay un proyecto de 8 horas de trabajo. Es un dato histórico concreto que el primer atisbo de legislación fuerte en este sentido lo presentó el Partido Nacional, que luego, por ejemplo, con Carnelli, tuvo un muy fuerte énfasis en la legislación social. También es cierto que en 1906, un año más tarde, el propio Valle y Ordóñez manda su propio proyecto de 8 horas, acompañado también de uno que hace respuesta a la primera imagen que nosotros habíamos tenido al iniciar el programa. Limitar el trabajo a los menores de 13 años. El hecho es que las huelgas se sucedieron una y otra vez en Uruguay. Hay algunas muy emblemáticas, ejemplo, la de los tranvías, que estaban en manos de las empresas británicas. Fue una lucha extremadamente dura. También es cierto que si bien es cierto que el vallismo acompañó y apoyó e instigó, según algunos testimonios, varias de estas luchas, cuando la huelga llegó a los enfermeros y al personal de salud pública, el vallismo dijo no. Y cuando hubo un proyecto de debatir las condiciones laborales de los canillitas, y los canillitas fueron a la huelga, porque a principios del siglo XX, quizás la gran industria gráfica era la miríada de diarios que se publicaban en este país, en el cual el diario El Día de don Pepe Valle era por lejos el que más se vendía. Don Pepe Valle dijo no a esa huelga. Esto es para tratar de algún modo de poner en la dimensión histórica de que los proyectos de construcción social tienen mucho más actores de los que habitualmente pensamos en forma tradicional. Hay algunas imágenes que te van marcando cómo el proceso de la presidencia de Williman, hay un comisario de triste memoria, Jorge West, que se había profesionalizado casi en introducir policías como esquiroles en los conflictos para quebrarlos.
El cerro, en aquella época, era un bastión obrero increíble. Las calles del cerro, todos tienen nombres de ciudades, porque su nombre originario era Cosmópolis, porque era el lugar de los inmigrantes. La represión que hay sobre el barrio que asentaba la mayor parte de la industria de saladeros y luego frigoríficos fue siempre un elemento clave en nuestra historia. Están las escenas todavía de la actuación de Baltasar Brum a favor de esos huelguistas siendo ministro del Interior. En huelgas en la que los enfrentamientos en el puerto de Montevideo para cruzar barcazas con carneros hacia el cerro eran parte de las luchas sociales. Era parte también de esas luchas sociales que en Argentina, que había iniciado también un proceso de reformas sociales, pero de otro cariz bastante distinto bajo la figura de Irigoyen, la represión sobre los movimientos anarquistas fue a sangre y fuego. Es bueno recordar las investigaciones de un escritor emblemático que es Osvaldo Bayer, que investiga sobre las luchas sociales en la Patagonia y cómo esos trabajadores básicamente rurales son aplastados porque pedían salario mínimo, comida en buen estado y que los botiquines estuviesen también escritos en español. La respuesta de una empresa famosa de aquella época hasta el día de hoy, que es la Anónima, fue solicitar el concurso del ejército argentino. El general a cargo le pregunta por instrucciones específicas a Irigoyen. Irigoyen da la respuesta histórica, haga lo que corresponda. Y ese militar entendió que hacer lo que correspondía era fusilar a cientos de trabajadores argentinos, chilenos, polacos, rusos, alemanes que había en aquellos lugares. Hasta el día de hoy se siguen encontrando fosas comunes de esos trabajadores genocidiados en el sur de Argentina. Los que sobrevivieron y lograron escapar a Buenos Aires, muchos de ellos cruzaron a Uruguay. También es parte de nuestra historia que algunos de ellos, insólitamente, terminaron trabajando de inspectores de trabajo bajo la administración ballista. Esto es también parte de nuestra historia. Aquí, esta imagen es alucinante. Montevideo a principios del siglo XX, un cartel que llama a los obreros a votar a Valle, porque de alguna forma Valle también era ese Estado que se presentaba como el escudo de los débiles, como el Estado que estaba haciendo reformas que para el resto del planeta estaban siendo vistas como reformas tempranas. Obviamente para la clase trabajadora eran reformas extremadamente tardías, pero para gran parte de la opinión pública era que Uruguay estaba generando una legislación de increíble avanzada social. Tanto es así que cuando arrancamos el programa estábamos hablando de la lenta construcción de un Día Internacional del Trabajador y de las 8 horas. El primer país que aprobó al final una legislación sobre ese punto fue Uruguay en 1915. Recién en Europa, 4 años más tarde, luego de una muy cruenta huelga en Barcelona, la hipotética atrasada España es el segundo país que establece en todo su territorio
el límite de la jornada de 8 horas. Uruguay en estos momentos atraviesa momentos muy difíciles, al igual que al resto del planeta. Es muy fácil caer en la depresión, en el nihilismo. Y es en estos momentos que también está bueno pensar que en este país, más allá de las enormes diferencias ideológicas que cada uno tenía, desde Valle hasta el propio Herrera, con sus matices, desde Domingo Arena, de una fuerte impronta anarquista, hasta Grauert, quizás con un toque más marxista, hasta Baltasar Brum, que es quizás el gran mártir que ha tenido el vallismo, hasta Emilio Frugoni, hasta Florencio Sánchez, anarquista. Todas esas personas pelearon, discutieron, se gritaron, se volvieron a enfrentar, pero lograron construir algo que fue un experimento social deslumbrante para su época. Y esto es también parte de la historia que es importante no olvidar. Yo querría cerrar el programa hoy con una cita que a mí me encanta, porque es la de uno de mis filósofos favoritos, que es José Enrique Rodó. En el centenario de su muerte se colocó un monolito con una frase de Rodó en la plaza 1 de Mayo, que está detrás del Palacio Legislativo, un lugar por demás emblemático de nuestra ciudad. Y en ese lugar, la estela dice así: el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos. El trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Esto lo escribió José Enrique Rodó. Quizás esté bueno pensar que para seguir construyendo una sociedad mejor hay una buena herencia de la cual partir. Muchísimas gracias y, como siempre, cultos para ser libres y hoy más que nunca también para luchar. Muchas gracias. Los veo la próxima semana.